¿Alguna vez has imaginado recibir una orden divina para casarte con alguien que te traicionaría repetidamente? Parece impensable, pero eso es exactamente lo que le pasó al profeta Oseas. Dios le ordenó unirse con Gomer, una mujer infiel, como signo vivo de la relación entre Dios e Israel. Este matrimonio no fue solo un drama personal, sino un mensaje profético de amor, traición y redención. Lo que Oseas experimentó en su hogar fue un reflejo de la realidad espiritual de su pueblo. ¿Una historia impactante? Indudablemente, pero también profundamente revelador. En tiempos de Oseas, Israel estaba experimentando una época de aparente prosperidad, pero espiritualmente estaba en ruinas. El pueblo había abandonado el pacto con Dios para seguir a otros dioses, entregándose a la idolatría y la corrupción. A pesar de esto, Dios no los abandonó. Al contrario, utilizó la propia vida del profeta como testimonio vivo de su amor incondicional. Pero, ¿cómo puede un Dios santo soportar tal infidelidad? ¿Hasta dónde estaría dispuesto a llegar para rescatar a quienes lo rechazan? El matrimonio de Oseas y Gomer no fue solo una relación problemática, sino un acto divino. Cada acto de traición de Gomer representó la rebelión de Israel. Cada intento de Oseas por traerla de regreso simbolizaba la paciencia y la misericordia de Dios. Sin embargo, como toda historia dramática, llega un momento en el que es necesario aplicar la justicia. ¿Cuánto tiempo soportaría Dios esta traición? ¿Cuál sería el precio de esta infidelidad? La respuesta a estas preguntas revela uno de los mayores misterios de la gracia divina. Esta narrativa no quedó estancada en el pasado. Incluso hoy, nos habla de manera poderosa. ¿Cuántas veces nos alejamos de Dios, buscando caminos que parecen prometedores, pero que al final nos esclavizan? Al igual que Gomer, ¿cuántas veces ignoramos el amor de Dios para seguir nuestros propios deseos? La historia de Oseas no se trata solo de Israel, se trata de todos nosotros. Y así como Dios ofreció redención a un pueblo rebelde, continúa llamando a aquellos que han perdido el camino a regresar a Él. Si nunca ha escuchado esta historia en detalle, prepárese, ya que tiene un impacto profundo. El resultado de este matrimonio va más allá de lo que cualquiera podría imaginar. Y, lo más importante, apunta directamente a un sacrificio mucho mayor que se produciría siglos después. Quédate conmigo hasta el final y descubre cómo esta historia revela la mayor prueba de amor jamás registrada en la humanidad. El llamado de Dios a Oseas no fue común. A diferencia de otros profetas, que recibían mensajes para proclamarlos al pueblo, Oseas fue llamado a vivir su propia profecía. Dios le ordenó casarse con Gomer, una mujer que le sería infiel, para representar simbólicamente la relación entre Dios e Israel. Imagina el dolor de saber desde el principio que tu esposa te engañaría una y otra vez. Aún así, Oseas obedeció. Su matrimonio se convirtió en un espejo de la alianza de Dios con un pueblo rebelde, revelando un profundo amor divino. Gomer fue una mujer marcada por la inestabilidad. Su corazón nunca estuvo satisfecho, siempre buscando algo más allá de lo que ya tenía. Esto representaba a Israel, un pueblo que a pesar de tener a Dios como Señor, constantemente recurría a la idolatría. La historia de Oseas y Gomer no trataba solo de un matrimonio problemático, sino de un vívido retrato de la traición espiritual de Israel. Dios quería que todos vieran, de manera concreta, el sufrimiento que él mismo sentía al ver a su pueblo alejarse para adorar a dioses falsos. Aunque Oseas sabía de la infidelidad de su esposa, permaneció fiel. Esto refleja un principio divino: Dios nunca se da por vencido con los suyos, incluso cuando ellos lo abandonan. El pacto que hizo con Israel no se basó en la perfección del pueblo, sino en su propia fidelidad. Y así como Oseas amaba a Gomer a pesar de su traición, Dios amó a Israel incluso en su rebelión. Pero ¿cuánto duraría esta paciencia? El amor de Dios es incondicional, pero eso no significa que ignoraría las consecuencias de la infidelidad. La vida de Oseas fue una predicación en sí misma. Cada una de sus acciones apuntaba a la relación entre Dios e Israel. Su matrimonio no fue solo un drama personal, sino un mensaje profético de redención. Así como Gomer elegiría alejarse y sufrir las consecuencias, Israel también enfrentaría juicio por su idolatría. Sin embargo, así como Oseas rescataría más tarde a su esposa, Dios también planeó restaurar a su pueblo. El amor divino no es un amor cualquiera, rescata,
corrige y restaura. Este matrimonio profético nos enseña sobre el carácter de Dios. No es un Dios que abandona, sino que busca. No es un Dios que castiga sin razón, sino que disciplina por amor. Oseas pudo haber rechazado la misión, pero aceptó el desafío, convirtiéndose en un ejemplo vivo de obediencia. Su historia nos desafía a reflexionar. ¿Estamos también traicionando a Dios con nuestra propia infidelidad espiritual? Si es así, todavía hay esperanza. Porque, así como Oseas amaba a Gomer, Dios nos ama con un amor que nunca se rinde. El reinado de Jeroboam II fue un periodo de gran prosperidad para Israel. Las tierras eran fértiles, el comercio floreció y la nación se hizo políticamente más fuerte. Sin embargo, detrás de esta aparente estabilidad se esconde una profunda crisis espiritual. Los corazones del pueblo estaban lejos de Dios. La idolatría se extendió como una plaga y los altares de los dioses paganos se multiplicaron. Creían que Baal y otras deidades garantizaban cosechas abundantes y seguridad frente a los enemigos. No se dieron cuenta de que, al abandonar al Dios verdadero, se estaban hundiendo en la ruina. La idolatría de Israel no era solo una cuestión religiosa, era una cuestión de fidelidad. El pueblo había sido rescatado de Egipto y establecido por Dios en una tierra próspera, bajo un pacto de obediencia y amor. Pero, al igual que Gomer, que abandonó a Oseas en busca de otros hombres, Israel cambió su relación con Dios por alianzas espirituales con ídolos sin vida. Pensaron que podían vivir entre dos mundos, adorar al Señor, pero también postrarse ante los ídolos. Sin embargo, Dios no acepta corazones divididos. Esta infidelidad tuvo graves consecuencias. La corrupción moral aumentó, la justicia se distorsionó y los líderes alejaron cada vez más al pueblo de Dios. Profetas como Oseas advirtieron sobre el peligro de este camino, pero fueron ignorados. Israel estaba tan embriagado por su éxito material que se negó a ver su decadencia espiritual. Cuando las cosas iban bien, se sentían en control, olvidando que toda prosperidad venía de las manos de Dios mismo. Pero al darle la espalda, estaban firmando su propia sentencia. Dios siempre advirtió antes de actuar. Envió profetas, señales y advertencias. Sin embargo, Israel prefirió continuar su camino de traición. Hicieron sacrificios en altares falsos, participaron en rituales inmorales y se involucraron en prácticas que distorsionaron la verdadera fe. Era como si un marido fiel observara a su esposa buscar amantes delante de sus ojos. Dios vio cada acto de infidelidad y, por muy paciente que fuera, llegaría un momento en el que necesitaría actuar para corregir a su pueblo. El juicio divino era inevitable. ¿Qué nos enseña esta historia? Muchas veces, el éxito y la abundancia pueden hacernos ciegos a nuestra verdadera condición espiritual. Podemos pensar que todo está bien simplemente porque las circunstancias nos favorecen, pero eso no significa que estemos en el camino correcto. Israel aprendió esta lección de la manera más difícil. Oseas vio que su propio matrimonio reflejaba esta tragedia nacional. Pero todavía había esperanza. Dios no solo disciplina, sino que también restaura. Estaba a punto de demostrar que su amor era mayor que cualquier traición. Oseas no fue simplemente un profeta común y corriente. Su llamado no se limitaba a predicar mensajes de advertencia, necesitaba vivir lo que Dios quería enseñarle a Israel. Imagínense ser elegidos para llevar a cabo una misión tan dolorosa, casarse con una mujer que sería infiel, tener hijos con nombres proféticos de juicio y aún permanecer fieles. Su sufrimiento no fue en vano. Dios quería que todo Israel viera su propia traición reflejada en la vida de Oseas. No solo hablaba de infidelidad espiritual, sino que la sentía todos los días. El llamado de Oseas fue un acto de amor y misericordia de Dios hacia Israel. En lugar de simplemente castigar a la nación por su idolatría, Dios primero envió a un profeta cuya propia vida sería un sermón viviente. Cada acto de traición de Gomer representó la infidelidad de Israel. Cada intento de Oseas por traerla de regreso reflejaba la paciencia de Dios. ¿Pero entendió la gente el mensaje? ¿O permanecerían ciegos ante el dolor que le estaban causando a su Creador? La misión de Oseas no fue fácil. Sabía que Gomer lo traicionaría, pero de todos modos obedeció a Dios. A menudo, seguir la voluntad de Dios requiere profundos sacrificios que desafían nuestra lógica y nuestras emociones. Oseas podría haber rechazado este llamado, pero eligió ser instrumento del mensaje divino.
Esto nos lleva a una pregunta importante. ¿Estamos dispuestos a obedecer a Dios, incluso cuando el camino parece doloroso? Oseas fue un ejemplo de obediencia inquebrantable. Así como Dios llamó a Oseas para advertir a Israel, continúa llamando a la gente a ser mensajeros de su verdad. En un mundo donde la idolatría toma nuevas formas, dinero, estatus, placeres, ¿cuántos están dispuestos a hablar en contra de esta traición espiritual? La historia de Oseas nos recuerda que Dios no se da por vencido con su pueblo, pero tampoco ignora el pecado. Su llamado a Oseas fue un grito de advertencia para Israel, o regresarían a él o enfrentarían las consecuencias de su infidelidad. El llamado de Oseas no se refería solo a Israel, sino a cada uno de nosotros. Todos, en algún momento, nos hemos alejado de Dios, buscando seguridad en las cosas temporales. Sin embargo, así como Oseas persistió en amar a Gomer, Dios continúa llamándonos cerca de él. ¿Escucharemos su voz? ¿O seguiremos ignorando las señales hasta que sea demasiado tarde? El siguiente paso de la historia mostrará hasta dónde estaban dispuestos a llegar Israel y Gomer en su rebelión. El matrimonio de Oseas y Gomer comenzó como cualquier otro, pero pronto la profecía se cumplió. Gomer, incapaz de valorar el amor fiel de Oseas, se entregó nuevamente a una vida de promiscuidad. No solo abandonó a su marido, sino que buscó amantes que le prometieran regalos y seguridad. Su traición no fue solo física, fue un rechazo abierto del compromiso que había hecho. Cada paso que ella dio frente a Oseas fue un espejo de lo que Israel hizo con Dios. El pueblo no solo se extravió, sino que conscientemente eligió seguir caminos que los alejaron del Señor. Gomer buscaba algo que ya tenía, pero no podía verlo. Oseas la amaba y se preocupaba por ella, pero su inquietud la hacía desear más. Israel hizo lo mismo. Dios les había dado todo, una tierra, un pacto, protección, pero eso no fue suficiente. En su insaciable búsqueda de novedad y placer, abandonaron la fuente de vida para perseguir a los dioses paganos. Baal prometió cosechas abundantes, los ídolos de las naciones vecinas ofrecieron supuestas bendiciones y el pueblo creyó que podrían tener lo mejor de ambos mundos. Pero la traición tiene un precio. Al igual que Gomer, quien eventualmente se vio despreciada por sus propios amantes, Israel también enfrentaría las consecuencias de su infidelidad. Dios había sido paciente, enviando profetas y advertencias, pero la rebelión del pueblo no podía durar para siempre. La ilusión de la idolatría duró hasta que Israel comenzó a cosechar los amargos frutos de su elección. Se retiró la protección de Dios y la nación quedó vulnerable al ataque y la destrucción. Gomer, que antes se sentía deseado, acabó solo y humillado. La infidelidad no trae libertad, trae esclavitud. Gomer pensó que ella tenía el control y elegía sus propios caminos, pero terminó siendo tratada como un objeto desechable. Israel también creía que podía adorar a otros dioses sin consecuencias, pero finalmente fue obligado al exilio. Esta es una lección poderosa. Cada vez que nos alejamos de Dios, pensando que podemos vivir sin Él, terminamos convirtiéndonos en prisioneros de nuestras propias decisiones. La esclavitud espiritual es un ciclo que destruye silenciosamente. Pero ¿había esperanza para Gomer? ¿Tendría Israel una segunda oportunidad? Así como Oseas no se había rendido con su esposa, Dios aún no había abandonado a su pueblo. En el momento más oscuro, cuando parecía que todo estaba perdido, un acto inesperado cambiaría el destino de Gomer y señalaría la mayor prueba de amor de la historia. Después de abandonar a Oseas y buscar falsa seguridad en otros hombres, Gomer se encontró en una situación desesperada. Aquellos que alguna vez le prometieron riquezas y placeres ahora la trataban como algo desechable. Su valor, que alguna vez pareció alto, quedó reducido al de una esclava. Con el tiempo, se convirtió en una propiedad para venderse en el mercado, exhibida como una mercancía. El destino que eligió la llevó al fondo, sin dignidad y sin esperanza. ¿Quién podría querer que una mujer fuera rechazada y humillada? Para el mundo, ella era irrecuperable. Pero para Oseas, ella todavía era su esposa. Imagínese la escena: Oseas, el hombre traicionado, caminando por el mercado de esclavos y viendo cómo subastan a su esposa. Muchos dirían que debería dejarla sufrir las consecuencias de sus decisiones. Pero Dios dio una orden clara: ve y ama de nuevo a esta mujer. Y Oseas obedeció.
Él pagó el precio para recuperarla, no porque ella lo mereciera, sino porque su misión era reflejar el amor de Dios. Así como Oseas rescató a Gomer, Dios estuvo dispuesto a rescatar a Israel, en el futuro, a toda la humanidad. La compra de Gomer simbolizaba algo mucho más grande. El precio pagado por ella en el mercado de esclavos apuntaba al sacrificio que Cristo haría en la cruz. Así como Gomer no tenía nada que ofrecer para merecer el rescate, nosotros tampoco. La redención es un acto de gracia, no de mérito. Dios no nos rescata porque seamos buenos, sino porque nos ama más allá de nuestro fracaso. Gomer no fue comprada como esclava, sino restaurada como esposa. Asimismo, Dios no nos trae de nuevo a vivir como servidores indignos, sino como hijos amados. Esta historia nos enseña que nadie está más allá de la restauración. Quizás ya tomaste decisiones equivocadas, te alejaste de Dios y pensaste que no había vuelta atrás. Pero la redención de Gomer nos recuerda que incluso cuando estemos en nuestro peor momento, Dios todavía puede rescatarnos. Él está dispuesto a pagar cualquier precio para traernos de regreso a Él. El mayor ejemplo de esto fue el sacrificio de Jesús, quien dio su propia vida para redimirnos de la esclavitud del pecado. El amor divino no tiene límites. Pero, así como Gomer necesitó aceptar el rescate de Oseas, nosotros también debemos decidir si queremos regresar a Dios. Él ya pagó el precio, ahora nos corresponde a nosotros aceptar esta redención. Gomer tuvo una segunda oportunidad, al igual que Israel. Pero, ¿qué pasa con nosotros? ¿Seguiremos alejándonos o permitiremos que Dios nos traiga de regreso a su presencia? La elección está ante nosotros, y el siguiente paso en la historia mostrará las consecuencias finales para Israel. La paciencia de Dios tiene límites. Israel había recibido repetidas advertencias a través de los profetas, pero decidió ignorarlas. Así como Gomer enfrentó las consecuencias de su traición, Israel también enfrentaría el juicio divino. Dios no podía simplemente hacer la vista gorda ante la infidelidad del pueblo. El juicio era inevitable, la nación sería invadida, destruida y llevada al exilio. Los ídolos que tanto adoraban no pudieron salvarlos. Todo en lo que confiaban aparte de Dios sería arrancado. El juicio vendría, no por falta de amor, sino por la justicia divina. Los hijos de Oseas llevaban nombres proféticos que anunciaban este castigo. Jezreel, Lo-ruama y Lo-ammi representaron lo que estaba por venir. Jezreel señaló la destrucción militar, un recordatorio de que el derramamiento de sangre no quedaría impune. Lo-ruama significa sin misericordia, lo que indica que esta vez Dios no perdonaría a Israel. Lo-ammi, no es mi pueblo, reveló la gravedad de la ruptura. Israel había rechazado a Dios y ahora enfrentaría las consecuencias de esa elección. ¿Qué podría ser más trágico que ser abandonado por el propio Creador? Pero Dios nunca deja la última palabra al juicio. Incluso después de anunciar el castigo, también prometió restauración. El mismo Dios que disciplinó también ofreció esperanza. La infidelidad de Israel no fue el final de la historia. Si el pueblo se arrepintiera y volviera a Dios, Él les daría la bienvenida. Oseas 2:23 aporta un giro poderoso. A los que no eran mi pueblo, los llamaré pueblo mío, y a los que no fueron amados los llamaré amados. Gracia siempre tiene la última palabra. Este patrón se repite a lo largo de la Biblia. Dios disciplina, pero también restaura. El exilio sería doloroso, pero no eterno. Habría un momento en que Israel regresaría a su tierra y restablecería su relación con Dios. Más que eso, esta promesa apuntaba a un futuro aún mayor, el tiempo en que Dios traería la redención no solo a Israel, sino a toda la humanidad. El verdadero rescate vendría por medio de Cristo, quien compraría con su sangre a los que estaban perdidos. El juicio de Israel nos enseña que Dios toma en serio la fidelidad, pero también nos muestra que Él siempre deja abierta la puerta al arrepentimiento. La pregunta es, ¿estamos dispuestos a regresar a Él antes de que las consecuencias de la separación se vuelvan irreversibles? El siguiente paso en la historia revelará cómo esta profecía apuntaba a un plan mucho mayor, que se cumpliría siglos después. Oseas y Gomer no eran solo una pareja marcada por la traición y el perdón. Su historia era una profecía viviente. Cada detalle de esta relación reflejaba algo mucho más amplio, el plan de Dios para la redención de la humanidad. Así como Oseas fue llamado a amar a una esposa infiel,
Jesús vino al mundo a buscar una novia rebelde, la humanidad. Así como Gomer cayó en esclavitud y necesitó ser rescatado, todos quedamos atrapados en el pecado, sin esperanza, hasta que Cristo pagó el precio por nuestra libertad. El precio de la redención de Gomer fue alto para Oseas. Tuvo que humillarse, pagar para recuperar a alguien que lo rechazó y aún así ofrecer amor y restauración. Pero eso no se compara con el precio que pagó Jesús. No usó plata ni oro, sino su propia sangre. El sacrificio de Cristo en la cruz fue el acto definitivo de rescate. Vino a buscar a los que estaban espiritualmente perdidos, comprándolos para Dios. Lo que Oseas hizo por Gomer de manera limitada, Jesús lo hizo por toda la humanidad de manera eterna. Los nombres de los hijos de Oseas también apuntan a esta mayor redención. Lo-Ammi, no es mi pueblo, se ha convertido proféticamente en lo opuesto en Cristo. Ahora aquellos que antes no pertenecían a Dios pueden ser llamados hijos. Lo-Ruama, sin misericordia, se transformó en la promesa de gracia y perdón a través del sacrificio de Jesús. El apóstol Pablo hace referencia a esto en Romanos 9 y 25, mostrando que esta historia era una sombra del plan de salvación. Dios estaba anunciando, siglos antes, que se establecería un nuevo pacto. La historia de Oseas nos enseña que el amor de Dios no es condicional. Él no ama porque seamos fieles, nos ama porque es fiel. Incluso cuando elegimos otros caminos, cuando nos extraviamos, cuando insistimos en la rebelión, Él continúa ofreciendo redención. Pero esta oferta tiene un coste, hay que aceptarla. Oseas rescató a Gomer, pero ella tuvo que decidir quedarse a su lado. De la misma manera, Dios nos llama, pero a nosotros nos corresponde responder a ese llamado y vivir dentro de la alianza que Él ofrece. Esta profecía se cumplió plenamente en Cristo, pero todavía resuena en cada uno de nosotros hoy. ¿Hemos reconocido el precio que se pagó por nuestra redención? ¿Vivimos como personas rescatadas o seguimos regresando a la esclavitud del pecado? Oseas nos recuerda que Dios no se da por vencido con nosotros, pero que hay un tiempo para que respondamos a su amor. ¿Qué haremos con esta segunda oportunidad? La historia de Israel y la redención divina continúa hasta el día de hoy. La historia de Oseas y Gomer es mucho más que una historia antigua, es un reflejo de la relación de Dios con la humanidad. Así como Gomer traicionó a Oseas, todos nosotros, en algún momento, nos hemos alejado de Dios, buscando seguridad en las cosas temporales. Sin embargo, esta historia también nos muestra que el amor de Dios es mayor que cualquier traición. Él no solo nos llama a regresar, sino que pagó el precio máximo para rescatarnos. Si Oseas pudo recuperar a su esposa a pesar de todo, ¿cuánto más Dios, que nos ama con un amor perfecto, está dispuesto a restaurarnos? Pero esta redención no ocurre automáticamente. Dios nos da la opción. ¿Nos mantenemos alejados o aceptamos su rescate? Cristo ya pagó el precio en la cruz, pero cada persona debe decidir si quiere vivir bajo este nuevo pacto. Oseas mostró que Dios no se da por vencido con nosotros, pero tampoco nos obliga. El amor divino espera, pero no puede ser ignorado para siempre. La decisión de permanecer en su presencia o seguir nuestros propios caminos es nuestra. ¿Cuál será tu elección? Si esta historia ha tocado tu corazón, quizás sea momento de reflexionar sobre tu relación con Dios. ¿Será que, como Gomer, has estado buscando satisfacción en cosas que nunca podrán llenar tu vacío? ¿Has ignorado el llamado de Dios a regresar? Todavía hay tiempo para rendirse a este amor incondicional. Oseas nos enseña que el verdadero arrepentimiento trae restauración y que nunca estamos demasiado lejos para ser rescatados. Ahora bien, ¿qué vas a hacer con este conocimiento? ¿Lo dejarás pasar como una historia más o permitirás que transforme tu vida? Si este mensaje te habló, compártelo con otras personas, deja tu comentario y continúa siguiendo nuestro canal. Suscríbete y activa las notificaciones para no perderte el contenido próximo sobre increíbles historias bíblicas que revelan verdades profundas sobre Dios y nosotros. Recuerda, así como Oseas buscó a Gomer, Dios te está llamando hoy. La pregunta es, ¿responderás?